Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Con nosotros en el día de hoy, un habitual de este programa. Y es un hombre que debido a su ascendiente en los medios de comunicación, cuando ha aspirado a una posición electiva, no ha tenido que gastar millones. ¿Por qué? Porque la promoción que otros costean, él no tenía prácticamente que gastar mucho. Si él quería publicar un espacio pagado en un periódico o crear alguna promoción para los medios electrónicos, pues. Pero eso de que, además, él es un hombre honesto. Y él no podía, como hay casos de una persona que por acceder por ejemplo, a una posición congresual o municipal, gasta una suma que con el salario en los 4 años, si los dura, no la compensaría. Entonces, el ingeniero Guillermo Caram, vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano, de uno de los partidos, ¿verdad? Porque si uno escucha a algunos dirigentes, son de la facción que está aliada al gobierno y por ende muchos de sus adherentes gozan de posiciones en el tren oficial. Él se adscribe al que, de acuerdo a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral, es quien realmente tiene la autenticidad partidaria. Así es que con Guillermo Caram, yo recuerdo que su esposa, que al igual que él tiene buen sentido del humor, una vez yo llamé temprano en la mañana para invitarlo y me dijo, ve pasando canales a ver en cuál está, porque yo sé que él está en un canal, pero no sé cuál es. Y efectivamente, muy apreciado, y en una ocasión que tuviste problemas en el partido, los medios de comunicación, incluyendo nuestro modesto Vertiente de Opinión, nos pronunciamos en protesta por esa decisión que creo que influyó, que duró, como decía Bosch, menos que una cucaracha en un gallinero. Recuerden que este programa se transmite en nuevo horario, 9 de la noche del domingo y 5:30 de la mañana lunes. Además, usted puede sintonizarlo escribiendo en YouTube Mario Emilio Pérez, Vertiente de Opinión. Recuérdelo, YouTube, Mario Emilio Pérez, Vertiente de Opinión, y ahí podrá ver todos y cada uno de los programas que se están transmitiendo desde hace un par de meses hacia acá. Volvemos después de esta. Bueno, cuando este programa se pase, estaremos ya al borde de finalizar el año 2018. Y como es natural, fue políticamente un año muy accidentado, con conflictos internos en los partidos, con choques entre los aliados en una etapa y así, y con vaticinios de que en un partido tan herméticamente disciplinado como es el de la Liberación Dominicana, se vislumbra, de acuerdo a algunos analistas, aunque yo no lo creo así, de que podría haber un enfrentamiento que podría degenerar o devenir en división entre el presidente de esa organización política, el doctor Leonel Fernández,
y el licenciado Danilo Medina, presidente de la República. Un hombre cuyos escritos en el periódico Hoy yo leo con asiduidad es el ingeniero Guillermo Caram. Me gustaría que él hiciera una panorámica en cuanto a lo que podría suceder en el año que se inicia desde un par de días, cuando este programa se transmite por primera vez en el país. Bueno, yo creo que hay dos cosas que reconocer. Primero, las organizaciones. Bueno, ante nada, gracias por la presentación, no por la invitación, sino por la presentación, porque como quien dice, tú me declaraste en campaña. Yo no sé a qué posición, pero bueno. No, te decía que hay que hacer dos observaciones previas. Primero, las organizaciones sociales son como las personas, nacen, se crecen, desarrollan y mueren. La diferencia es que las organizaciones a veces no mueren por completo, sino que se transmutan, cambian de nombre, de funciones, de roles, en fin. Y en ese sentido, nosotros tenemos que entender que lo que ha pasado en el sistema político partidista dominicano se inscribe en esa concepción. Porque ¿quién te iba a decir a ti que el PRD, cuando yo vi por primera vez una encuesta que el PRD tenía menos del 5%, yo decía, esto es increíble, lo que hemos vivido, lo que vivimos el nacimiento de la democracia dominicana. No debí decir eso para que no se adivine mi edad, pero realmente son cosas inverosímiles. ¿Quién le iba a decir a Leonel Fernández en el año 96 que él iba a ser presidente de la República a año y medio antes de las elecciones? ¿Qué encuestas, por ejemplo, apuntaba a que el debate electoral iba a ser entre Peña Gómez y Leonel Fernández en el 96? Las nuevas generaciones tienen que entender esto. Ninguna. Él mismo no lo sé yo. Las circunstancias fueron deviniendo de una forma tal que en menos de un año comenzó a perfilarse que él pudiera ser presidente de la República, y de ahí ganó el PLD y se reorientó el PLD. Dejó de ser el partido de cuadro que era y pasó a ser un partido de masa. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que entender que las organizaciones cambian de nombre, cambian de funciones, cambian de roles, en fin. En segundo lugar, la historia de las divisiones políticas es muy significativa en la República Dominicana. Yo te diría a ti que quizás con las elecciones del 66 y del 78, todas las demás elecciones han sido ganadas acompañadas de una división. Haz tú un recuento mental, por ejemplo, en las elecciones del 86, si Jacobo Magluta y Peña Gómez no hubieran tenido el conflicto que tuvieron, probablemente porque Peña Gómez y también la reserva de Jorge Blanco con relación a Jacobo Magluta, eso fue lo que permitió que Balaguer ganara en el 86. En el 90 ganó Balaguer, pero con un margen de voto tan estrecho, porque el PLD, que había sido un partido de cuadros, compitió en primer lugar porque el PRD se dividió, porque Peña Gómez formó el bloque institucional socialista. Y entonces el que quedó en segundo lugar fue el PLD, no el PRD, que era con quien se debatía. Eso vuelve a cambiar en el año 94 y en el año 96, cuando Peña Gómez retoma la dirección del PRD y reunifica el PRD, pero el que comienza a dividir entonces es el Partido Reformista. Y en ese contexto, y por ejemplo una división muy sutil, porque indudablemente por razones que a mí no me gusta mucho analizar, el presidente Balaguer prefirió apoyar para una segunda vuelta a Leonel Fernández, pero
Hay una anécdota que cuenta Kiko Tabar en sus enjundiosos artículos en el periódico Hoy, que él narra cómo Balaguer se aproximó a Peña Gómez y que un poco el entorno de Peña Gómez acordaron reunirse para las elecciones del 94 y que en el entorno de Peña Gómez, para las elecciones del 96, y que el entorno de Peña Gómez consideró imprudente, que no era prudente esa conversación, lo cual en otro ángulo de la vertiente política de entonces, sobre todo para la segunda vuelta del año 96, a mí me tocó comprobar cuando en una visita que los socialcristianos le hicimos a Peña Gómez, vimos como el ambiente antibalaguerista que predominaba impidió que se abriera la posibilidad de que en una segunda vuelta Balaguer pudiera apoyar a Peña Gómez. Eso es una de las versiones que hay, que la escribe Kiko Tabar, que siempre había sido tenido como PRDista, aún siendo funcionario de Balaguer. Y él mismo lo narra y lo admite. Entonces yo creo que por eso es tan importante el tema de las divisiones. Yo no me inscribo en lo que piensan que ahora va a haber, pronosticando seriamente, una división que pudiera alterar los resultados de las predicciones que tú puedas hacer. Pero de que la puede haber, como tú hablas. Puede haber una división, una confrontación. En este caso, en el Partido de la Liberación Dominicana. Hasta ahora, hasta ahora no, hasta ayer, el Partido de la Liberación Dominicana había sabido lavar los trapos sucios en casa, pero ya no se puede ocultar que hay un tema de confrontación. Yo no apuesto a que el triunfo de una candidatura depende de la división del PLD, pero indudablemente hay que tener una especie de servicio de inteligencia política para ver por dónde que andan las cosas, por dónde es que entre los 5 o 6 eventuales aspirantes presidenciales con probabilidades que se están lanzando, puede haber una combinación que nadie se imagine por el momento, que es evidente, porque ¿quién iba a pensar que después de esto que te narré en el año 96, con relación a Balaguer y Peña Gómez, quién iba a pensar que Balaguer de alguna forma muy sutil apoyara a Leonel Fernández para que quedara en segunda vuelta y luego explícitamente lo apoyó en el Frente Patriótico para que ganara la presidencia? Entonces, estos rejuegos políticos son muy importantes, darle seguimiento y analizarlo. Yo creo que hasta ahora nosotros tenemos unas predicciones políticas que están caracterizadas por las incertidumbres, y en ese sentido me parece que hay que mantener una actitud vigilante para poder tomar las decisiones adecuadas en cada momento. Sí. Fíjate, tú sabes que yo me quedo sorprendidísimo, y mira que como periodista de añeja data no me gusta usar los adjetivos mucho, y menos aún en su forma superlativa. Pero me quedo sorprendidísimo cuando hay alguna asociación coyuntural de partidos políticos en aras de un torneo electoral futuro. ¿Por qué? Porque cada uno de los que lo integran y presiden se creen el mejor candidato para los comicios. Tú tienes razón, y yo creo que una de las cosas que más daño le hace a los partidos y a la democracia dominicana y al sistema de partidos es lo que yo he estado llamando en estos días el delirio presidencial. Me parece que tanto en los partidos tradicionales como los que han surgido como reacción a la inconformidad nacional que hay con los partidos tradicionales,
los llamados partidos emergentes, y ahora los candidatos emergentes, porque ahora no solamente hay un partido que postula un candidato, sino hay candidatos que forman un partido, o que compran un partido, o que sin partido hacen un video con su familia y dicen yo voy a ser aspirante a la presidencia. Me parece que nosotros estamos afectados por una especie de delirio presidencial y eso obnubila la mente. Cualquiera cree que ser presidente de la República es algo fácil, es como nada más se ve la faceta del privilegio sin tener en cuenta las enormes responsabilidades que se tienen para mantener el orden público, la paz, la seguridad, las libertades y en general el sistema democrático. En mi propio partido yo creo que el factor principal de división ha sido ese delirio presidencial. Incluso hay algunos de los candidatos que han dicho que no necesitan el partido, que ya ellos tienen un nombre tan sonoro y tan conocido y tan valorado y apreciado que pueden lanzarse a una candidatura por cualquier partido. Y no es así, porque hay un elemento en la psicología dominicana que, sin ser psicólogo, debemos observar. Los dominicanos tendemos mucho a criticar cosas, pero volvemos sobre el mismo camino. Tendemos mucho a criticar los partidos tradicionales, pero en el momento de las elecciones, a pesar de que prohombres han sido candidatos, terminan votando por los partidos tradicionales. Yo te puedo hablar de Luis Amía Matió en los años 60, Héctor García Godoy, más reciente, Roberto Saladín, César Estrella Sadalá, que organizó unas elecciones ejemplares, una persona que viene de una familia que ajustició al tirano, a Trujillo, ministro de Trabajo, presidente de la Junta Central Electoral. Y no es solamente que pierdan las elecciones, es que el número de votos es insignificante, 5.000 votos, el orden de los 5.000 votos. Entonces, aún con las críticas que se le hace, y le hago, porque yo critico hasta mi propio partido y a veces me dan unas rabietas indisciplinarias y lo hago públicamente. Aún así, la gente, aunque critique los partidos, termina votando por los partidos. Por eso, por ejemplo, estos partidos emergentes que le llaman y estos candidatos emergentes, aunque salgan en las encuestas en un momento dado, pasan a ser burbujas, porque la gente a veces te preguntan ¿por quién te gustaría? Yo no quiero saber de ninguno de los partidos, toditos son unos ladrones, etcétera, etcétera. Y voy a votar por eso, pero a la hora del voto, te pueden decir en una encuesta que fulanito no sirve, pero a la hora del voto votan por un candidato que esté sustentado por un partido de los tradicionales. Y eso es lo que yo creo que debemos tener en cuenta para hacer los pronósticos y las actuaciones y las expectativas con relación a las elecciones del año 2000. Yo creo que aquí en este momento puede pasar cualquier cosa. Como decimos los ingenieros, nosotros tenemos 5 candidatos en primer orden, ¿no? Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, Luis Abinader, la vicepresidenta de la República. Bueno, entre esos 5, decimos en ingeniería, factorial de 5. Tú puedes hacer una serie de combinaciones posibles que cualquier cosa puede pasar. Lo que nos obliga a los políticos, con las definiciones que tú hiciste al introducirme, tenemos que tener la seriedad, la objetividad para apoyar la fórmula que sea más conveniente para el interés nacional, para el fortalecimiento de la democracia y para el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo dominicano. Yo caigo en reiteraciones cuando comparo la política con el béisbol. Por ejemplo, yo soy escogidista y el Escogido se ha pasado años sin ganar un campeonato, tardó mucho en incorporarse a la victoria y sin embargo yo sería
pero totalmente incapaz. Es más, si mi partido y si mi equipo de aquí en adelante y hasta la hora de que yo firme con los cachorros, que cuando se tiene estas edades uno está en tercera sin out, no me cambiaría. Y eso pasa con el que simpatiza con un determinado partido político o a veces con un candidato. Por ejemplo, mi padre, que Dios tenga en gloria, siempre votó por Joaquín Balaguer, rodeado de hijos y esposa que no éramos partidarios del doctor Joaquín Balaguer. Solamente mi padre dejó de votar por Joaquín Balaguer cuando yo me casé con Ibelice y entonces él lo decía, yo votaba siempre por Balaguer, pero ahora estoy demasiado involucrado a través de mi hijo Mario Emilio, que está casado con una dirigente PRDista, y de ahí en adelante fue que no votó por Joaquín Balaguer. O sea, tal como tú señalas, es muy difícil que tanto en política como en béisbol uno cambie de opinión. Y tú me dirás, bueno, pero eso es a nivel del militante común, porque los dirigentes basculan de una organización y de un candidato a otro de acuerdo a sus posibilidades. Sí, pero a veces es imperceptible. Por ejemplo, para un poco abondar y profundizar lo mismo que tú has dicho, esas combinaciones, a veces ese transfugismo, que por cierto, no le voy a decir transfugismo, ese paso de un partido a otro, que está ahora más regulada con la ley de partidos, con la nueva ley de partidos, a veces produce incluso un efecto de aceptación y de repulsión entre los tradicionales y los innovadores. Por ejemplo, tú sabes que yo vengo del socialcristianismo. Yo soy de los fundadores del Partido Revolucionario Social Cristiano, que luego se fusionó con el Partido Reformista. Hasta hace poco, y yo no sé si todavía, hay sectores reformistas que ven con ojeriza la fusión entre el socialcristianismo y el reformismo tradicional, que que dio y puede volver a dar una química altamente provechosa para una sinergia altamente provechosa para el país. Y tú analizas el caso de muchos dirigentes que se van de un partido a otro y luego tienen problemas de aceptación y asimilación. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Washington de Peña, era PRDista y pasa al Partido Reformista, siempre tuvo una serie de dificultades porque se le veía con una óptica diferente. Y eso sigue pasando. Ahora mismo tú tienes muchos reformistas que están en el gobierno, muchos PRDistas que están en el gobierno. Sin embargo, no es un sinónimo de autenticidad y de valoración por parte de la ciudadanía. Yo creo que lo importante en este caso es tratar de que las combinaciones entre organizaciones, porque todo este diagnóstico y análisis que estamos haciendo tiene su oportunidad. Por ejemplo, si hace un año tú me hubieras entrevistado, a lo mejor yo no estuviera, bueno, tú me entrevistaste, a lo mejor me lo preguntaste, no lo recuerdo, pero yo no te hubiera hecho el diagnóstico o el retrato que te estoy haciendo hoy. Hace un año había más tiempo, los conflictos en los partidos no habían explotado tanto. En el caso de nuestros partidos estábamos supeditados a decisiones del Tribunal Superior Electoral. Tenían un movimiento social con una efervescencia tremenda que era la Marcha Verde, que hacía pensar que aquí podía surgir una alternativa ciudadana capaz de enfrentar la partidocracia, como se le llama un tanto despectivamente. Entonces, en ese sentido, tú tenías que observar ese comportamiento ciudadano, pero
de nuevo se observa lo que te dije en principio. Los movimientos y las organizaciones nacen, se desarrollan o no, mueren, se apagan, y entonces eso hace resurgir los esquemas tradicionales. Hace un año o hace 2 años, el hablar recuerdo un tiempo, por ejemplo, en que se hablaba que la fusión, de que todos los partidos de oposición tenían que unirse para poder enfrentar al gobierno, y se hizo un bloque, o sea, así se llamó, de partidos. Se reunían 3, 4, 5 veces al mes los 7 partidos que formaron el bloque que apoyaron a la oposición en las elecciones del 2016, pero de repente una decisión con relación a la ley de partido político desbarata el bloque, se desbarata el bloque de oposición, se desbarata el ímpetu de la Marcha Verde, o se desvanece el ímpetu de la Marcha Verde, y tenemos necesariamente, a 1 año y tanto de las elecciones, que volver a mirar a los partidos tradicionales. Digo 1 año y tanto para la celebración de las elecciones, pero como ahora hay primaria, prácticamente estamos a meses. Y hay plazos en la ley electoral para presentación de candidatos que tienen que comenzar a observarse desde marzo del año que viene. O sea, desde 3 meses. Nosotros estamos a 2 días del nuevo año. Entonces, ya estamos conminados por los plazos y prácticamente se hace imposible el surgimiento de una nueva fórmula al margen de los partidos tradicionales. Vamos a hacer una breve pausa, pero no nos cansamos de repetir que estamos ya en YouTube. Solamente tiene que escribir, una vez esté ya en YouTube, Mario Emilio Pérez, vertiente de opinión. Así es que, y más, un hombre como el ingeniero Guillermo Carán, que tiene tal facilidad y destreza en la comunicación que podría venderle neveras a los esquimales. Volvemos. Continuamos este interesante diálogo con el ingeniero Guillermo Carán, vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano. Fíjate, es increíble, Guillermo, pero ya yo me devano los sesos pensando, caramba, si Guillermo no aspira a una posición electiva para los comicios del 2020, bueno, o deja pasar las oportunidades que a veces pasan una sola vez, porque indudablemente que con todo el que yo hablo y que me preguntan, que son habituales teleaudientes de vertiente de opinión, ¿a quién te va a llevar esta semana? Y yo digo, a Guillermo Carán. Todos me dicen, caramba, y hablan elogiosamente de ti. Y tú sabes que no estoy, porque entre nosotros dos, que hay una sólida amistad, inclusive vivimos durante muchos años en el mismo barrio, muy cercanas las viviendas, no es necesario eso. Entonces, ¿podrías tú utilizar este medio como para indicar que aspiras a una posición electiva para esos comicios? Seguramente los televidentes y sobre todo mis amigos del Partido Reformista dirán que tú y yo nos pusimos de acuerdo, ¿no? O que eso era un plan mío para que yo te dije que me preguntara eso. Sí, yo aspiro. Yo aspiro a lo que a lo que mi partido crea que yo pueda aportar. Decía una vez Lyndon Johnson que el que le entra en la sangre, en las venas de la política, siempre tiene la aspiración. Una vez yo aspiré a la vicepresidencia con Balaguer en el 86 y volví a aspirarla con métodos sui generis, métodos particulares. Yo no suelo
expresar mis aspiraciones por los esquemas, los rituales tradicionales que normalmente se hacen. Bueno, hacemos un equipo, un lanzamiento, un afiche, bueno, no es mi estilo. Yo entiendo que mi estilo es fundamentalmente estar presente en el debate de los problemas nacionales, proponer fórmulas y sobre todo en el contexto como se encuentra en mi partido, estar a disposición del partido para cualquier posición. Y te contaba que siempre actuaba así en mis aspiraciones políticas. Recuérdate que yo aspiré a la nominación presidencial en el 78 y luego intenté senaduría, sindicatura, en fin, tú tienes muchas anécdotas sobre el tema de la senaduría. Sí, recuerda, y perdón de la interrupción que no es común en mí, que cuando aspiraste a una senaduría, yo te dije, pero Guillermo, las funciones, las atribuciones congresuales de un diputado y un senador tienen escasas diferencias, pero es mucho más fácil por la cantidad, ¿verdad?, de miembros que tiene la Cámara de Diputados, de acceder a esa posición. Es más fácil que la senaduría. Y tú me dijiste, y yo dije, caramba, pero como que es una de las pocas respuestas que tú has dado que no me han convencido mucho. Tú me dijiste, Mario Emilio, no sé por qué, pero a mí me gusta la senaduría y a pesar de las similitudes entre ellas, no me gusta la diputación. Sí, bueno, y te contesté aquella vez y te lo repito, me gustan los retos difíciles, me gustan más vencer las dificultades que sumarme a lo seguro. Pues entonces que cuando le iban donde Balaguer, mire, vamos a decir, las intrigas palaciegas, Carán aspira, y el presidente Balaguer le dice que el que aspira una vez vuelve a aspirar, y él sabía que yo había aspirado en el 78 a la nominación presidencial, porque en cierta forma me apoyó, porque había un plan. En ese tiempo el Partido Reformista no estaba fusionado con el Partido Social Cristiano, pero había un plan de que si yo ganaba la nominación, iba a propugnar o iba a negociar una alianza con Balaguer en el 78, Balaguer presidente y yo vicepresidente, o sea que, y se llegó a hablar de eso. Y Balaguer en varias ocasiones, una anécdota, en el 70 tú recuerdas que todos los partidos opositores nos juntamos en un bloque en la casa de los Amia Matió cuando Balaguer anunció que se repostularía por primera vez, de que para primero tratar de forzar su renuncia, bueno, forzar su renuncia, que la forzamos, y crear condiciones electorales. Yo era en ese tiempo subdirector de la Oficina Nacional de Planificación y tuve un llamado de él y fui, y me recibió con una imprecación, más bien increpándome, que hacíamos los socialcristianos con esos partidos de derecha tratando de impedir que él se postulara. Y me dice, ustedes son tontos, porque si la oposición no va y ustedes van, yo voy a ganar como quiera, porque yo tengo 1 millón de votos en el bolsillo, pero ustedes quedan en segundo lugar, y cuando yo falte, ustedes me relevan a mí. O sea, que desde el 70 Balaguer estaba pensando en el esquema social cristiano, una estrategia que, por cierto, que los socialcristianos no supimos entender en su momento, y el único que lo entendió fue un gran amigo tuyo, Mario Rivitini, que fue el primer presidente electo del Partido Social Cristiano, pero como había sido funcionario del Partido Dominicano, los socialcristianos entendíamos que la presidencia del partido debía recaer en un más antitrujillista, porque el esquema en aquellos tiempos era que había que ser antitrujillista, cosa que solo Juan Bosch entendió que no era así, que el problema dominicano era de orden social y económico. Entonces, te hago esta anécdota porque, retrotrayéndola al presente, Balaguer siempre tenía conocimiento de
de las aspiraciones que yo tenía. Y cuando le fueron con la intriga palaciega a decir que yo estaba aspirando, bueno, él aspiró una vez, o sea que vuelve a aspirar, con razón que está aspirando otra vez, porque el que aspira una vez, aspira otra vez. Y eso te repito ahora. Sí, yo aspiro a lo que mi partido quiera o crea y considere que yo debo aspirar. Voy a aspirar, eso sí, sin confrontaciones, sin pugnas. No quiero ser un elemento de conflicto, quiero ser un elemento de consenso, porque así lo exige la circunstancia actual del Partido Reformista, que no está en condiciones de soportar una nueva pugna, y también lo exige el país, porque los problemas económicos y sociales que el país está amenazado requieren una concertación de fuerzas políticas una vez que alguien llegue al gobierno con esa idea, para evitar muchos de los problemas que a veces se dan por falta de comunicación de los políticos en la discusión de los problemas nacionales. Yo entiendo que para ejercer una política civilizada, nosotros tenemos claramente que aprender que aunque seamos miembros de una organización política con una doctrina y una praxis, eso no impide a que hablemos con el opositor. Y quien más enseñó eso al país fue Joaquín Balaguer. Tú recuerdas que después de la revolución, los que estábamos en un bando y otro, ni siquiera nos hablábamos. Sin embargo, años después podíamos compartir y teníamos, a nosotros nos decían, a los socialcristianos en la universidad, social pistola, porque teníamos una lucha acérrima contra los comunistas primero y después contra los socialdemócratas, y sin embargo años después pudimos conciliar y saber distinguir que una cosa sean nuestras convicciones políticas y otra las relaciones personales, en base a las cuales se pueden llegar a consensos para bienestar de las organizaciones y de la nación. Bueno, los que están siguiendo este programa dirán, caramba, pero un comunicador tan añejo como Mario Emilio no le ha formulado lo que debería ser quizás la pregunta más importante. ¿Estás de acuerdo con la conversión en partido de cuadros de la organización política en la que militas, o fuiste alguno de los que a lo interno y por el carácter democrático del partido se opuso en principio? Mira, yo creo que ahí hay un problema de entendimiento, que nuevamente te voy a citar a Kiko Tabar, que ha escrito 2 artículos sobre la imposibilidad y la ilogicidad de que el Partido Reformista se convierta en un partido de cuadro, porque sería una reversión. Normalmente los partidos de cuadro forman cuadros básicos para luego masificarse y competir en las elecciones. El sistema político dominicano ahora ha cambiado mucho con la ley electoral, y Balaguer decía que las elecciones se ganaban en las mesas, lo cual significa que hay que buscar votos. Entonces, un partido de cuadros realmente lo que debe formar es la maquinaria humana necesaria para conseguir los votos y ganar. Y para conseguir los votos tiene que masificarse. Más el Partido Reformista, que fue un partido de votos millonarios y que ahora está en su mínima expresión, diría yo. Y digo que es un problema de entendimiento, porque me parece que no se explicó bien que eran etapas. O sea, que nosotros tenemos que volver a formar los cuadros para luego masificarnos. Y en esta primera etapa sí tenemos que convertirnos en un partido de cuadro, porque tenemos que reconstruir el partido luego de haber superado todas las divisiones internas, luego de haber perdido dirigentes valiosos del reformismo tradicional que ya por las razones que sean, están inscritos en una praxis porque creen que ya no deben de seguir en la política partidista y dedicarse a una función de Estado, por ejemplo, o porque se han cansado, o por conflictos personales. Pero lo cierto del caso es que el Partido Reformista está mermado, y para reconstruirlo necesitamos reformar los cuadros.
Pero formados los cuadros, tenemos que salir a buscar los votos, como decía Balaguer, con las banderas izadas y en las calles, para que retomar y rediseñar y relanzar esos puntos fundamentales de la doctrina reformista, que son los que la población está más exigiendo ahora, porque ese es el gran error que hemos cometido los reformistas, que teniendo potencialmente el discurso más permeable a la ciudadanía, no lo hemos cultivado. O sea, ¿qué quiere? ¿Cuál es la preocupación nacional? La indisciplina fiscal, el excesivo endeudamiento, la preservación del medio ambiente, la identidad nacional, el descontrol migratorio, en fin, la precariedad de los servicios públicos. ¿Y qué partido dominicano tiene en sus activos, en su haber, esos elementos como ejecutoria, no como promesa? A veces yo oigo un candidato, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a hacer tal cosa, pero una cosa es decirlo y del dicho al hecho hay un trecho. El Partido Reformista puede decir, yo hice esto, voy a volver a disciplinar la economía, a disciplinar la sociedad, a disciplinar la administración, a disciplinar los endeudamientos, a disciplinar la identidad nacional y con restablecer el orden y la seguridad para poder proporcionarle a los dominicanos una sociedad con autoridades capaces de imponer el orden y la seguridad y preservar las libertades. Tú sabes que yo he llegado a la conclusión de que de los gobiernos posteriores a la caída del Trujillato, Joaquín Balaguer, por lo menos en el área económica, fue quien con mayor destreza actuó. Así es. Precisamente eso es lo que te digo, nosotros debemos, en lugar de sumarnos al coro de voces opositoras que compiten con hacer más que lo que está haciendo el gobierno, pero con la misma línea, nosotros debemos decir, no, el gobierno no está haciendo lo correcto. El gobierno no está gastando bien, el gobierno no está gastando el nivel que se necesita en los sectores que se necesitan. Lo mismo en el tema ambiental, en el tema de la educación, en cada uno de los... Mira, yo pensaba anoche, cuando veía el juego, porque tú eres escogidista y no te cambias de equipo porque pierde mucho, pero yo soy peor, porque yo soy oriental y nada más hemos ganado 3 torneos. Sin embargo, anoche recuerdo que viendo el juego de pelota, que estuve desde las 8, porque aquí habían 2 cosas que comenzaban puntuales: las misas y los juegos de béisbol. Oye, a las 8:17 comenzó anoche el juego de las Estrellas y el Licey. Hasta la puntualidad se ha perdido en lo que era tradicional, y todo eso es consecuencia de un desorden en la administración, que se origina en el desorden en la prestación de otros servicios. Por ejemplo, yo llegué tarde hoy al programa, pero llegué ¿por qué? Porque me encontré con un tapón. ¿Por qué era el tapón? Porque había un policía de AMET que estaba peleando con el semáforo, compitiendo con el semáforo a ver quién le daba paso. Entonces, se necesita la reimposición del orden, y eso quien más autoridad moral tiene para imponerlo es el Partido Reformista. Orden, disciplina fiscal, gastar menos, pero gastar bien, para no endeudarse, para fomentar la producción, para generar empleos, para satisfacer necesidades y no tener que importar tanto, para preservar el ambiente, para mantener el orden territorial, para mantener la identidad nacional. Todos esos son elementos característicos, definitorios de la praxis reformista, y por eso te dije hace un momento que entre la praxis reformista y la doctrina social cristiana se produjo una sinergia de importantísimas repercusiones para el desarrollo nacional, que es aplicable en este momento, que no solamente
es necesario para la República Dominicana, sino en el mundo entero, porque ahora te digo yo, me ha extrañado, que tú siempre tienes una pregunta de carácter internacional, y me ha extrañado que con lo cambiante que está el mundo internacional, no me hayas tocado el tema. Vivimos un orden internacional incierto, tambores de guerra, guerra económica, guerra arancelaria, guerra con tanques de guerra y con cohetes y con misiles. Grabamos esto el viernes y leía una declaración del presidente Putin que tiene unos misiles con una velocidad asombrosa. Que no podrían detener ni siquiera el escudo de los Estados Unidos. Exactamente. Entonces, estamos en un mundo con problemas migratorios, problemas económicos, problemas ambientales, y así, en ese contexto, se requiere la prudencia y el orden que caracterizaron al Partido Reformista. Bien, este veterano de las comparecencias en los medios de comunicación, desde que se le hace la señal de que quedan tantos minutos, automáticamente va haciendo el esfuerzo para que su discurso, ¿verdad?, no exceda el tiempo. Hay muchos otros dirigentes políticos que no tienen esa disciplina. Recuerden, domingo a las 9 de la noche y lunes de 5:30 a 6:30 de la mañana este programa. Y ahora en YouTube. En YouTube solamente tiene usted que escribir Mario Emilio Pérez, vertiente de opinión, y verá los programas que por aquí se producen. Para una propaganda sin puntos. Sí. Corrido, todo corrido. Exactamente, claro. Es un veterano. Para él no tiene secretos la comunicación. Y yo espero, porque el país ganará si en la posición electoral o interna partidaria a la cual él aspire, la obtenga. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.